Ahí está. Es decir, yo lo que le trataba de decir es que lo que quiero que entiendan, que por más de que no lo vieron todavía, que en el espacio muestral la sumatoria, todas las probabilidades da igual a 1. Eso es algo fundamental en la materia, es decir, nunca una sumatoria de todas las probabilidades les va a dar más que 1. Yo he puesto igual, tipo, mi aprobada en la materia, la vuelvo a hacer yo, no, que ya vieron eso. Que la sumatoria de todas Sí, las creo que ya probabilidades lo no pasa tendría que por haber tres. dado. No, es que ya lo vieron. Si no, no se puede, no podemos estar dando esto. Sí, Pero sí, tal cual. Igual que los axiomas, la probabilidad que no puede ser negativa ni mayor a 1 también. Claro. Eso se desprende de la teoría de la probabilidad. perdón que sea repetitiva, pero puedo hacer una consulta más. Sí, obvio. El, el día de condicional, si salga, ¿qué probabilidad hay de que salga J también? No te escuché la pregunta porque justo se te cortó. Si querés volverlo a decir o escribirla, si no. Sí, como lo habíamos visto más con por ahí usando esa palabra me sale fácil. El 48. ¿Soy yo el que está lagueado? No, yo no escucho. No, se traba, Ah, se no. traba. Ok. Está. Si querés escribir la consulta o volver Claro, o decirlo o no. Tipo, no sé. escribila porque no se te escucha. Mm, Creo que era Paloma la que estaba preguntando. El 0,48 sería la probabilidad de que pase el complemento de acá, dado que pasó J. Eso es un dato que ya el ejercicio. No sé si está escribiendo todavía para terminar el punto. Pero lo primero que hay que hacer siempre cuando leen un ejercicio de estadística es anotar todos los datos que puedan. Todo lo que diga el enunciado y todo lo que puedan sacar. ¿Sí? Que sea todo ordenado, más que nada, para que después, cuando van desarrollando las cuentas, no sea un choclo de cosas y no se entienda nada. Tipo, por ahí después, teniendo ese desorden, vuelven a calcular cosas que yo tenía. Otro dato. Yo no sé si ya terminó No, Paloma. son un par de ejercicios más para ver todavía. Que escriba la pregunta, porque es decir, el 0,48 no es solo la probabilidad J, pero creo que lo que llegué a escucharte como que decías que le decían con otro nombre o no sé. Eh, ¿Qué más quería preguntar? Yo no entiendo, o sea, entendí, entonces probabilidad de no K y no J es lo mismo que decir complemento, porque Nosotros vendría a ser todo lo que no es. usamos una notación distinta acá. Acá en vez de poner K con la C arriba de complemento, ¿sí? En muchos, depende si ustedes están leyendo bibliografía, depende del libro que usen, van a usar, van a ver la letra y arriba una rayita, ¿sí? Como simbolizan la medida. Va a ser lo mismo, Sí, ¿sí? Pero muchas veces, en algunas, depende del libro que lean, el texto del autor, eso también significa complemento. Nosotros acá usamos la raya arriba para utilizar la media y la C para el complemento. Yo acá lo que hice fue poner no K por una cuestión de que no, la verdad me daba paja escribirlo hacia arriba, que era mucho laburo. Entonces puse no K para hacerlo más rápido. Que es el complemento. ¿Sí? sí, Tenemos K y no K. Eso era. Nosotros lo que hicimos, no, al principio no hicimos referencias. Entonces se dio por entendido que K era K y no K era el complemento. ¿Bien? sí, eso sí. Después en la ecuación, yo no entiendo por qué reemplaza, o cómo es que reemplaza, porque entiendo que dice probabilidad de no K sobre probabilidad de no J, que es igual a probabilidad de no K y no J Bien. sobre probabilidad de no J. Pero ¿por qué después está el 0,48 multiplicando la probabilidad de no J? Bien. La ¿Lo probabilidad. explicó? Sí, dale. Porque esta es una igualdad. Vos, si tenés
tenés esto así, ¿no? Y ahora yo te digo, ahí está. Tenés esto así, y yo te digo que de este lado de la igualdad multiplicamos por la probabilidad de J. Ahí, probabilidad de no J, perdón, del complemento de J. No J. Voy a hacer más grande esto. Ahí está. Y de este lado hacemos lo mismo. Multiplicamos ambos lados de la ecuación con la probabilidad de no J. ¿Y ahora qué pasa? De este lado se me simplifica. ¿Se entiende? Es decir, sí, sí, sí. esto de acá, se me trabó el Excel. Pero bueno, se simplifican y después ya te queda la probabilidad de no J multiplicando del otro lado. Ese que está en rojo se simplifica con este de acá abajo. Y ahí ya te queda como acá, que dice 0,48, que es la probabilidad de no K dividido no J, es decir, la probabilidad del complemento de K dividido el complemento de J por la probabilidad de no J igual a la probabilidad del complemento de K y, es decir, que ocurra cualquiera de los dos eventos y el complemento de J. A esta probabilidad de acá, de esta probabilidad de no K y no J, la sacamos del dato que nos da en la consigna de 0,75. Es el complemento de 0,75. ¿Se entiende de dónde sale? Sí, ya entendí. Genial. Bueno, y me da cosa lo de Paloma la pregunta, porque no sé si Si querés terminar de si escribir, queda claro o no, pero bueno, cualquier cosa lo puede escribir ahí, porque no se le escuchaba. Creo que Y decía algo del... si, y si te Sí, pediría el complemento de K, ¿la fórmula es la misma? no, porque te tendrían que dar... creo que sí que lo... No, no lo podés sacar, porque este de acá tiene que ser distinto. Este dato no te serviría si te pedirían el complemento de K, si no me equivoco. Tendrías que tener la probabilidad del complemento de J dividido el complemento de K. ¿Se entiende? Es decir, en vez de No, tener acá como dice esto, tendrías que tenerlo al revés. complemento de J sobre complemento de K. Claro. Mm, Queda mal cuando lo pego, pero bueno, claro, sí, es lo que dijiste, vos me entendiste. Ok, ok. Y del 0,48 recalco que no podemos sacar directamente la probabilidad de J porque necesitaríamos saber K y no nos dan K. Así que como no nos dan K, pero nos dan la sumatoria de los dos eventos, es decir, nos dicen que la probabilidad de que se presente cualquiera de los dos eventos es de 0,75, ahí podemos aplicar esta fórmula y de ahí sacamos la probabilidad de no J. Mel, no sé si querías decir algo o alguien quería preguntar. yo quería preguntarles a ellos, a ustedes, si todos cuando dicen, cuando el enunciado dice la probabilidad de que se presente alguno de estos dos es de 0,75, ¿saben lo que significa? Tipo, si ellos lo podrían poner como que en el lenguaje estadístico, así como lo hiciste vos, si ellos solitos lo podían interpretar bien. O sea, como una intersección. O sea, con K y J, probabilidad de K y J igual a 75.
Claro, tal cual. Acá lo que indica el enunciado es una intersección entre ambos. ¿Sí? Cuando el enunciado dice que pase este o el otro, eso es una unión y si te pide uno y el otro es una intersección. Datos. Son cositas que por ahí, tipo, uno cuando lee el enunciado le sirven para poder identificar qué cuenta o qué formulita están usando para poder sacar el número. Claro, porque cambiaría qué probabilidad te están dando en base a eso. Pero en este Eso. caso sería una unión, ¿o no? Es una intersección. Ah, pues no hice alguno de estos dos, es de 0,75. Claro, yo pienso lo mismo. Alguno de No, estos dos es una sería unión. Es o. una unión. Sí, tal cual. ¿Cómo dijeron, perdón? ¿Cómo habías... cómo... No, la Que, pregunta era si era una unión en este caso. Sí, Sí, es una unión y acá nosotros hacíamos una aclaración que como no indicaba si era inclusiva o exclusiva, todos saben de lo que estoy hablando, ¿no? no. Ok, Sí, incluye la intersección. no, no, si era, hay uniones que son inclusivas y otras que son exclusivas. Una Ah, eso unión, no lo vimos. mm, Sí, no, creo que no lo vimos. ¿no lo vieron? Creo. No, no me mientan, porque No, No, no. no, de lo que Creo me que acuerdo, está, no. creo que está en la teoría. No está todo sé. en Está en el el libro, sí, contrato, pero no lo O sea, explicó. Seba no lo dijo, claro. no Claro. llegaron a eso todavía. Ok, bien. Bien, no pasa nada. Pero para estos ejercicios es fundamental saberlo, esas cositas. Por ahí, si todavía no lo vieron, por ahí por eso están un toque perdidos o perdidas. Yo pensé que ya lo tenían súper claro. Pero nada, la formulita de la unión, tipo, es exclusiva o inclusiva. Puede pasar que estés en uno, no lo del auto rojo y el auto azul. Tipo, la probabilidad de unión que estés en el auto rojo o en el azul o en ambos es inclusiva y la probabilidad de que estés en el auto rojo o en el azul y no. No, no lo vimos. No, no, no. Ok. Bueno, esto lo van a ver calculo esta semana, así que van a saber de qué estamos hablando. Perdón, disculpas. Melanie, ¿podrías repetir, por favor, cómo comparabas? Porque ejemplificaste, cuando el enunciado te plantea algo, está pidiendo una unión, y cuando te plantea otra cosa, te pide Generalmente una intersección. ¿Cómo es? la probabilidad de algo y otra cosa te pide una intersección y cuando te dice algo o otra cosa te pide una unión. En el caso de que te pida o otra cosa que es una unión, generalmente en los enunciados, hasta lo que yo recuerdo de la guía, no eran muy explícitos si era una unión inclusiva o exclusiva. Que sea inclusiva significa que podía pasar una cosa, otra o las dos al mismo tiempo. Que sea exclusiva era que pase una cosa, otra cosa, pero las dos en simultáneo no podía pasar. ¿Sí? Bárbaro, gracias. De nada. Generalmente, si cuando hagan ejercicios, fíjense que si no es explícito del tema de la unión, pregunten cómo está resuelto, porque por ahí ustedes usan la fórmula de la unión inclusiva y por ahí la exclusiva. Pero no importa el resultado mientras lo puedan hacer bien. Ok. Teorema de Bayes y de probabilidad total tampoco vieron, seguramente. Así que, ¿quedaron dudas? No. Bien. Voy a hacer el ejercicio 10 y bueno. el 7 queda también. ¿Querés hacer el 10? El ejercicio 10. El ejercicio 10 es polémico también. El ejercicio 10 en el foro lo van a encontrar adentro de la unidad 3. Originalmente el ejercicio 10 nosotros no lo dábamos porque se daba por entendido que lo podían resolver solos, pero pasaron cosas y nada, generalmente cuesta un poquitito más. Ah, se está viendo. Están todos viendo esta pantalla. El ejercicio 10 de la unidad 2. Sí, ahí se ve.
perdón por el ruido. Bien. Puede ser que después de que lo veamos acá sigan con dudas y que cuando ustedes se sienten a hacerlo solos o solas, soles, también tengan más dudas, así que los invito a que manden todas las consultas. No esperen a tener la próxima clase práctica, ¿ok? En el caso de que sea una consulta muy extensa o muy rebuscada para responderla por mail, he hecho mails tipo con notas de audio para que puedan entender. No me molesta hacerlo, pero prefiero hacer una clase práctica que es más didáctica tal vez y se puede entender mejor. Así que nada. El ejercicio 10 de la unidad 2 dice que el enunciado tenemos dos urnas. Bien, vamos a tener la urna número 1 y la urna número 2. Bien, y que se va a extraer una bolilla de la primera urna y se va a colocar en la segunda. ¿Sí? Nosotros sacamos una pelota de la primera urna, lo colocamos en la segunda y después de esta segunda bolilla vamos a sacar otra. Bien, hasta ahí todos vamos bien. Bien. La primera urna va a estar compuesta por 7 bolas blancas y 3 bolas negras. Y la urna número 2 va a tener 5 blancas y 5 negras. En total van a tener 10 y 10. Nosotros sacamos una de la urna 1 y la ponemos en la urna 2. Y después de la urna 2 sacamos y miramos. El punto 1 dice, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bolilla que sacamos, o sea, la última, ¿no? De la urna 2, sea blanca si no sabemos el color de la que se extrajo primero? Entonces, volviendo, perdón si soy repetitiva, sacamos una bolilla de la urna 1, no vemos de qué color es y la ponemos en la urna 2 y sacamos de la urna 2 y queremos que sea blanca. ¿Ok? Entonces, acá yo, perdón, tengo perritos en casa. Dice acá, lo podemos relacionar con el teorema de la probabilidad total o como una unión. Yo lo voy a hacer con una unión, ustedes lo pueden hacer con lo que quieran, o sea, dentro de lo que esté correctamente justificado. Bien. El teorema de la probabilidad total, confírmenme que todavía no lo vieron. Creo que no lo vemos. No. Todo bien. Buenísimo, entonces, cuando lo vean esta semana, la que viene, van a tener tarea. O sea, este ejercicio lo vamos a ver con el tema de la unión, ustedes lo pueden hacer con el de la probabilidad total y después pueden comparar los dos. Cualquiera de los dos caminos le tiene que dar el mismo resultado. Ahí sí, chequeen que el resultado sea el correcto para asegurarse de que los dos estaban bien. Si no, pueden mandar fotos con los ejercicios resueltos y lo vemos. Bien. Entonces, generalmente con estos ejercicios de bolillas y eso yo lo hago por casos, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos casos. El primero es que la pelotita de la primera urna, entonces recuerden que nosotros sacamos uno de la urna 1 y lo pusimos en la urna 2 y queremos que el de la urna 2 que nosotros vayamos a sacar sea blanca. Entonces, la urna 1 tiene blancas y negras, entonces hay dos opciones, ¿sí? Que la pelota que nosotros sacamos de la urna 1 sea negra y que de la que saquemos de la urna 2 sea blanca, y la probabilidad de que en la urna 1 nosotros saquemos primero una blanca y que después la que saquemos en la urna 2 también sea blanca. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Todos me siguieron hasta acá? Okay. Sí. Vale decir que no también. Acá aclaré que uso la letra I para la intersección cuando armo las formulitas. Bien. Y acá también aclaré que usamos la fórmula de la unión exclusiva, ¿sí? Entonces, vamos a tener los casos. El primer caso, la probabilidad de sacar que sea negra la primera y blanca la segunda, y la probabilidad, el segundo caso, de que sea blanca la primera y blanca la segunda. ¿Por qué siempre usamos blanca la segunda? Porque es lo que nosotros queremos, ¿sí? Es el evento a analizar. Bien. A nosotros nos pide blanca la segunda, siempre. Después la primera, si acá hubiese una tercera urna, o hubiese acá en la urna un color más, agregaríamos otro caso. ¿Se entiende esto? Bien, en la urna 1 hay blancas y negras, pero en el caso de que a mí me hubiesen dicho que tenía 3 azules,
Entonces vamos a hacer el caso 1 de que la primera sea negra de la urna 1 y la segunda sea blanca de la urna 2. El caso 2 de que la de la urna 1 sea blanca y blanca la segunda. Y el caso 3 de que sean azules, ¿sí? Y blanca la segunda. Entonces serían 3 casos. ¿Se entiende? ¿No se entiende o sí se entiende? ¿Cómo? ¿Dos casos serían o tres? Acá nosotros tenemos 2 casos. Yo agregué uno más para que ustedes lo tengan ahí, ¿ok? Ok. Bien, hay un ejercicio que tienen que hacer similar en la guía, es parecido a este, que lo van a tener que hacer solos. Bien, entonces acá tenemos blancas y negras, tenemos los 2 casos, ¿sí? Que sea negra la primera o blanca la primera y que las dos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Quiero que me confirmen que se entiende esto. Si no se entiende, me lo pueden confirmar también. Sí, sí, sí. Pero no, una pregunta. Sí, ¿No puede ser un caso 3 que en la primera salga negra y en la segunda salga blanca? Al revés, perdón. Que en la primera salga blanca y en la segunda salga negra. eso podría llegar a pasar, pero no es lo que nosotros queremos analizar. Ok, es irrelevante. El enunciado nos pide la probabilidad de que la segunda sea blanca. Entonces nosotros tenemos que apuntar a ese resultado. Bien. Ah, listo, perfecto. En base a lo que nosotros queremos, vamos a armar los casos. ¿Sí? Lo único que puede variar acá es lo de la urna 1. La urna 2 siempre tiene que ser blanca porque es lo que nosotros vamos a buscar. ¿Ok? En la urna 1 puede variar, ¿sí? Porque hay blancas y negras. Si hubiese rosadas, es un caso más, ¿sí? Esa rosada la primera y blanca la segunda. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta segunda bolilla sea blanca si no sabemos el color de las primeras? Entonces vamos a tener el caso 1 o el caso 2. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿No? Que puede pasar este caso o este caso. Esa es la probabilidad de que sea negra, la primera, o la probabilidad de que sea blanca, la primera. Sí, perfecto. Bien. Va a ser blanca o negra porque solamente la urna 1 tiene esos 2 colores. ¿Sí? La primera puede ser blanca o negra porque son los colores que tiene la bolilla. La segunda siempre va a ser blanca. Perdón si reitero mucho lo mismo. Entonces, como es el caso 1 o el caso 2, vamos a usar la formulita de la unión, ¿sí? Que es esta, pero vamos a usar la exclusiva. ¿Bien? Yo les hice una pregunta que pueden responder si quieren, pero si no la saben, me dicen, che, no sé. ¿Por qué vamos a usar la exclusiva? Esta pregunta está mal escrita. Me pueden decir en qué me equivoqué, si saben también. Yo lo que no entiendo es cuál sería la intersección. O sea, para usar la exclusiva. Bien. La fórmula de la unión, en general, si esta fórmula de la unión exclusiva está mal a propósito. Es cuando ustedes lo ven en el campus y después me mandan muchos mails diciendo, está mal la fórmula, está mal. Nunca la arreglé, perdón. Bien, la fórmula de la unión ya de por sí tiene una intersección. La fórmula de la unión es la probabilidad de un evento unido al otro, y eso va a ser igual a la probabilidad de uno de manera individual, la probabilidad del otro de manera individual, menos la probabilidad de intersección entre ambos. Esa es la fórmula de la unión, inclusiva, si quieren decir algo. Bien, la fórmula de unión es exclusiva, es lo mismo, nada más que la intersección va a estar multiplicada por 2. ¿Sí? Raro. Va a ser la probabilidad de este por este. Esto va a tener 2. Adelante. Bien. Este es exclusiva, este es inclusiva. Bien. Ustedes esto todavía no lo vieron, están seguros, seguras. Seguros. Creo que no lo vimos, pero bueno, yo la verdad que no No, sé. no lo vimos. O al menos con ese nombre no lo vimos. Claro, con ese nombre no lo vimos, porque creo que dio un ejemplo, pero no dijo que se llamaba así la fórmula. ¿Cómo dijo que se llamaba? No dijo que tenía un nombre. Solamente lo Claro, mostró. Ah, o sea, me suena la fórmula, pero no me suena exclusiva e Sí, sí, inclusiva. o sea, creo que estoy seguro que la mostró en el pizarrón, pero nunca dijo como esta es la fórmula de unión exclusiva, o sea, y eso. está bien, bueno, ok. La fórmula de la unión. Ustedes vieron la primera y no la segunda, o vieron las dos. No, las dos. O sea, vimos las dos formas. ¿Cómo sería que pasen los dos casos y sacarle dos veces la intersección y sacársela una vez, básicamente? Entonces vieron lo del auto rojo y el auto azul.
No, No. ese caso no lo vimos. Ok. Es como que Eh, nunca dijo unión exclusiva o inclusiva. Bien. Claro. ¿Y con qué nombre lo vieron? Porque son dos fórmulas distintas. Cada No, uno por eso sin nombre lo vimos. nombre. Simplemente lo estaba mostrando con los dos círculos, ese ejemplo de los dos círculos y como si borrara el medio. Entonces, Bien, ok. Este es de la unión inclusiva y el de abajo es de la unión exclusiva, ¿sí? El de la inclusiva es que pase uno, el otro, o los dos en simultáneo. El de abajo es que pase uno, el otro, pero que sea uno o el otro, ¿sí? Los otros dos, no se puede estar. Tienen los dos al mismo tiempo. ¿Bien? sí, Ok. Entonces ya lo habían visto. sí, al final sí. Bien. Yo como una boluda explico, perdón. Entonces vamos. Vamos a usar la fórmula de la unión exclusiva, de abajo. Entonces, cuando lo armamos, ¿sí? Yo acá puse la probabilidad del caso 1 unido al caso 2, ¿sí? La probabilidad de que sea negra la primera y blanca la segunda, o la probabilidad de que sea blanca la primera y blanca la segunda, ¿ok? Sí, Bien. Acá esto hubiese sido lo mismo que ponga la probabilidad de caso 1 unido al caso 2, ¿ok? Sí, perfecto. Y, bien, cuando vamos a desarrollar esta formulita que es de la unión exclusiva, ¿ustedes vieron el tema de independencia y dependencia entre eventos y de intersección nula cuando eran eventos incompatibles? Seguramente lo vieron. Seguro, ya no les pregunto más que vieron ni que no. sí, creo que lo vimos. Bien, ok. Eh, bien, cuando nosotros vamos a desarrollar la fórmula, bien, entonces vamos a tener dos casos. Que la primera sea blanca y que la segunda sea blanca, o que la primera sea negra y la segunda sea blanca. Pero acá lo que nosotros vamos a observar es que si la primera es blanca, no puede ser negra. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿No? Si yo Sí, sí, saco una bola blanca, nunca esa bola blanca va a poder ser negra porque es blanca. Y si saco una bola negra, nunca va a ser blanca porque es negra. ¿Se entiende? claro. Perfectamente. Bien, entonces la probabilidad de intersección entre los dos eventos va a ser nula. ¿Sí? Va a ser el conjunto vacío. Porque son eventos mutuamente excluyentes. Eso sí lo vieron. O disjuntos, eventos disjuntos. Claro, eso sí, con ese nombre. Sí, 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 sí. juntos sí. Con eso, sí. Los eventos disjuntos, si ustedes leen los chats de clases, están con estos nombres también. Yo no es que hablo de la misma nada. Si ustedes hay algo que no entienden cuando lo nombro, díganmelo, entonces buscamos otras palabras, porque hay varias maneras de nombrar lo mismo. Yo no sé qué Ok. pensando se va. Ok, cuando son eventos disjuntos o mutuamente excluyentes, significa que la intersección es nula, ¿sí? Es de conjunto vacío. Entonces va a ser equivalente a cero. Y cuando vamos a desarrollar la fórmula, la intersección de estos, ¿sí? La intersección del A y B, ¿sí? En este caso de estos dos casos, va a dar cero. Directamente no los ponemos. Yo acá lo que hice fue no ponerlos. Ustedes si quieren pueden desarrollar toda la Claro. fórmula bien y después abajo ponen cero. O sea que en ese caso la fórmula de la unión exclusiva es igual que la de inclusiva. En ese caso, porque es cero la intersección. Mm. La fórmula de la unión en general, sin hacer distinciones, tiene siempre una intersección. En el caso de que sea inclusiva, tiene la probabilidad de que sea uno o el otro, o una intersección, menos la intersección de los dos, perdón. Y si es exclusiva, va a ser la probabilidad de uno más la probabilidad del otro, menos 2 por la probabilidad de intersección entre ambos. Claro, claro, pero en este caso al ser cero, no Sí. quedarían igual las dos fórmulas. O sea, como se entiende Claro, lo que bueno, sí, pregunto. sí, 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 ahí está, ahora sí entiendo. Ok, Perfecto, las dos fórmulas quedan de la misma manera. Pero es importante que sepan distinguirlas, ¿sí? Porque muchas veces me los da. sí, sí. Ok, una vez que planteamos todo, que fuimos ordenados, que tenemos todos los casos, que todo así prolijo, vamos a empezar a desarrollar el tema de números. Bien, el caso 1 es que la primera sea negra y blanca la segunda. Entonces, que la primera sea negra, vamos a hacer, la primera sea negra. En la urna 1
nosotros tenemos 3 negras, ¿sí? Pero tenemos 10 bolillas en total. Entonces, nuestros éxitos de la primera urna, que es lo que nosotros estamos evaluando, es que sea negra la primera. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de la probabilidad? No sé si lo estoy confundiendo o estoy hablando 3 dividido 10 sería. tal cual. 3 días. 3 dividido 10. Ok. Y que sea blanca la segunda. Ok. Nosotros como ya sacamos esta bolilla negra y la pusimos en la urna 2, acá no vamos a tener más 10, sino que vamos a pasar a tener 11. ¿Sí? Esto es, Sí. acá sacamos, no voy a meter en ese. Ok, entonces queremos sacar una blanca en la segunda urna, que ya tenemos 11 bolillas. Las blancas, como nosotros agregamos una negra, ¿sí? Este es el caso 1. Esto lo estoy haciendo directamente del campus, así que el archivo después lo van a encontrar modificado. ¿Okay? Bien. Nosotros sacamos una negra de la primera urna. Este es el caso 1. Y lo pusimos en la urna número 2. Ahora en vez de 10 son 11 bolillas y agregamos una negra. Ahora no son 5, son 6. Pero las blancas quedaron intactas. Entonces va a ser 5 sobre 11. ¿Ok? ¿Se entiende esto de acá? Bueno. Sí. Bien. Y como nosotros estamos hablando de sacar negra la primera y blanca la segunda, ¿sí? Es una intersección. Bien. Como es una intersección, los eventos son independientes, y no hay nada que nos dificulte, vamos a usar la formulita de la intersección, que seguramente la vieron, que es la probabilidad de un evento por la probabilidad del otro. ¿Ok? Ok, bueno, Ok. les explico esto que acabo de hacer acá. En las notas les explico esto. Y después lo chequean, lo van a poder encontrar. El caso 2 es que la primera sea blanca, entonces vamos a tener 7 bolillas blancas en la urna 1, dividido 10, que es el total. Bien. Y ahora, en la urna número 2, vamos a tener una bolilla más, entonces van a pasar a ser 11 nuevamente, pero la que agregamos es blanca. Entonces ya no hay más 5, hay 6 blancas sobre 11. ¿Sí? Pero no sería sobre 12. No, porque nosotros, perdón, nosotros tenemos 2 casos. Este es el caso 1 y este es el caso 2. ¿Sí? Ok. Si pasa el caso 1, no pasa el caso 2. ¿Se entiende? Porque en la urna 1 hay bolillas blancas o negras. El caso 1 plantea que vos sacás una bolilla negra y el caso 2 plantea que sacás una bolilla blanca de la urna 1. ¿Ok? Si vos de la urna 1 sacás una bolilla blanca y la pones en la urna número 2, esa bolilla que era blanca no puede ser negra. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, por eso la intersección daba nula, no la calculamos. ¿Se entendió esto que hicimos acá? Profe, una pregunta. Sí. El 5 de arriba, 5 sobre 11, ¿era sobre las blancas del caso 2? El caso 2, el caso 2. Esto de acá, Sí. esto de acá corresponde al caso 1 también. Nosotros acá es de las blancas, de la urna número 2, pero corresponde al caso número 1. ¿Ok? No sé si Claro, sí, sí. Pero. sí. No, está bien, está bien. ¿Segura? Sí, sí. Bueno. O sea, no es que le pasó una bolilla de las blancas. No, en este caso sacamos una negra de la primera urna. Nosotros la que pasamos a la urna número 2 es negra. Entonces va a aumentar el Listo. total, pero no las blancas. Las blancas quedan Está bien. igual, las que aumentan son las negras. Bien. Perfecto. En el caso número 2, sí sacamos una bolilla blanca, entonces el número
de bolillas total, o en la muestra total, en la población total de la urna número 2, va a aumentar, y el número de las blancas, que es el subconjunto dentro de la urna, también aumenta. Ya no son 5, sino son 6. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, acá nosotros vamos a multiplicar porque ambas son intersecciones, como hicimos en este caso 1, hacemos en el caso 2, obtenemos los resultados, que es lo de menos, y hacemos la suma. Bien, que tendría que dar esto. ¿Se entendió esto? La suma del caso 1 más el caso 2 sería. Sí, que es la formulita que planteamos acá arriba, al principio. Ah, perfecto. Gracias. Bien. ¿Se entendió este ejercicio? De mi parte, sí. Sí, sí. Ok. ¿Alguna consulta que tengan para hacer en general, más allá de este punto? Yo, Sí. la intersección entonces entre dos eventos es la multiplicación de los dos eventos. No siempre. Esto ha puesto también mucho que ya lo vieron. Entonces, la intersección cuando son dos eventos independientes, sí, es la multiplicación entre uno y otro. En el caso de que sean dependientes, ahí se procede a calcular la probabilidad conjunta. Bárbaro, gracias. No, por favor. No sé si se entendió. Si no se entendió, me dicen, lo vemos, lo escribo. ¿Podrías repetir eso? Sí. En el caso de que sean dos eventos independientes, la probabilidad de intersección entre ambos se calcula como la probabilidad de uno por la probabilidad del otro, ¿sí? Como la probabilidad individual, no sé si es individual, está correcto académicamente. Y en el caso de que sean dependientes, se procede a calcular la probabilidad conjunta. Bien, por eso en el caso del número 12 que hizo Esteban, ustedes sacaron la probabilidad conjunta, o sea, te daba la probabilidad conjunta, pero conjunta o condicional, ¿sí? Condicional ya te está diciendo que uno condiciona al otro, entonces independientes no son, ¿sí? Si ustedes calculaban la intersección multiplicándolos, decía dar un número, pero no estaba correcto. ¿Bien? Perdón, ¿conjunta y condicional son lo mismo? Son distintas maneras de llamar lo mismo. La probabilidad Pero conjunta o la probabilidad condicional, sí. Si querés, hago el 10. Digo el 7. Ok, a mí en 1 minuto y 20 se corta esto. Como quieras. Ah, sí. Si querés, ¿cuánto queda para la...? Ah, qué poco. Si quieren, nos volvemos a unir y hago un poco del 7, hago la primera parte para que lo entiendan y les quede claro y ya con eso pueden seguir haciendo. El 7 es un ejercicio extenso y tienen que tener aceitadas las cosas de la intersección del... Queda a merced de ustedes. Si no, el 7 lo pueden hacer ustedes solitos, si se animan. Está todo hecho en el Excel. Es un ejercicio largo. Y pueden consultar si no tenemos la próxima clase de práctica. Eugenia se está uniendo. Vamos a ver. Yo haría el cuadro, no sé. Pero como veas, vos si te tenés que ir, Mel, andá. Yo me tengo que ir ahora. Tengo que irme, pero... Yo también Ah, tengo está una bien. clase a las 7. Ah, tienen Pero- clase ahora también, claro. Ah, bueno. Igual queda grabado y